Isaías, capítulo 6. Amén. Isaías capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciares de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos de manera sobrenatural, Señor, que así como el profeta Isaías pudo ver que la casa se llenó de humo, que la gloria llenó el templo, Señor, que hubo una manifestación, así tú te estés manifestando a través de tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, que seamos fortalecidos, Padre, para gloria de tu nombre, Señor, en esta tarde. Toma carbón encendido, Señor, y pásalo por mis labios para hablar a este pueblo y para hablar a mi vida, Dios. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Quiero hablarle unos minutos bajo el título: que se muera mi Usías. Amén. Que se muera mi Usías. En la Biblia, en la Biblia y en la vida, la muerte representa el final de algo, ¿verdad? Pero en este caso, Usías, cuando usted estudia el texto, se va a dar cuenta que en un momento determinado Usías fue un hombre de Dios. De hecho, el nombre de Usías significa: mi fuerza es Jehová, o el Señor es mi fuerza. Fue un hombre que en un momento determinado depende completamente de Dios. Fue un rey que más adelante vamos a ver, fue usado por Dios. Se dejó dirigir por Dios. Hasta que, dice la Biblia, su corazón se enorgulleció. Hasta que se halló, como dice la palabra de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Dice la Biblia que Satanás era un hombre, era un ser, vamos a decir, poderoso, que en él era un ser de luz. Según algunos, era quien movía la gloria de Dios.
hasta que se halló en él maldad. En Uzía se convirtió en un rey tan usado por Dios que se llenó de orgullo. Y lo que quiero enseñar en esta tarde es que debe morir nuestro orgullo, que debe morir todo lo que representa en nuestra vida, todo aquello que no venga de Dios, debe morir en nuestras vidas para que nazca lo que viene de Dios. Mire, Jesús, hablando de él mismo, dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Porque en un momento determinado, cuando Jesús le dice a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles, va a ser escupido por ellos, va a ser maltratado y va a morir. La Biblia dice que Pedro lo toma aparte y le dice: Señor, no permita que te hagan esto. Gloria al Señor, ten cuidado de ti mismo. Gloria al Señor. Jesús, dice la palabra que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pone la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Entonces se voltea a sus discípulos y le dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, Jesús le está diciendo que él debe morir. Para esto él llegó. Y muere el Jesús, pero al tercer día nace el Cristo de la gloria. Al tercer día resucita el Cristo resucitado. ¡Oh, gloria a Dios! Pero cuando usted ve, dice la Biblia que en ese episodio Pedro lo toma aparte y le dice: Señor, ten misericordia de ti mismo, no permita que esto te acontezca. O sea, ten compasión de ti. No le dice de otra gente, ten compasión de ti. Cuando usted analiza el texto, usted va a encontrar que Jesús le dice: no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, Satanás estaba tratando de golpear a Jesús por sus sentimientos. Ten cuidado de ti, ten compasión de ti. ¿Sabe qué hace Satanás muchas veces? Cuando el enemigo cuando quieren herir nuestro orgullo: tú no te mereces esto. Tú no mereces que te hablen así. Tú no puedes dejar que te humillen así. Para que nuestro orgullo se levante. Y hay gente que se deja llevar del orgullo. Y el orgullo debe morir en nuestras, dice Pablo: haced pues morir lo terrenal en vosotros. En otras palabras, mata lo terrenal en ti. Fíjense que él no está diciendo: si tú quieres, deja morir lo terrenal. No, haced morir. Eso le está dando un mandato. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y le da una lista más adelante de todo aquello que es terrenal. De manera que cuando digo que debe morir el Uzía en mí, debe morir aquello que es terrenal en mi vida y que no deja que lo espiritual crezca. Aleluya. Pablo, Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Es necesario que mi carne muera, que mi carne mengüe, para que lo espiritual crezca en mi vida. ¿Sabe qué desata la guerra entre los hermanos? La envidia, el orgullo.
por cualquier cosita. Hermanos de sangre o hermanos en la fe se divide y se destruye una relación. ¿Sabe por qué? Porque alguien no quiso ceder, porque alguien no estuvo dispuesto a dejar morir su orgullo, porque alguien no estuvo dispuesto a dejar morir su carne. Muchas veces nosotros decimos, yo soy hijo de Dios. A mí hay que respetarme, porque no estamos dispuestos a dejar morir lo terrenal en nosotros. A mí nadie me puede pisotear, es verdad. Pero yo he aprendido que la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no se crea muy grande, pero tampoco se deje pisotear todo el mundo. O sea, que nadie, no se crea una alfombra, pero tampoco se crea muy alto. De eso hay que estar claro. Pero es mejor humillarse, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Es del corazón. Las guerras empiezan en el corazón, porque alguien no quiere ceder. Pero en esta ocasión, Usías, como ya había dicho, es un rey que Dios lo llamó. También está Isaías, que es conocido como el evangelista mesiánico. Él profetizó muchos años antes de la venida de Jesús, pero todos sus escritos, o la mayoría de sus escritos, hablan de la venida del Mesías. Él describe cómo iba a sufrir Jesús, cómo se iba a levantar. Pero antes de Dios llamarlo a él, tuvo que morir Usías. ¿Por qué? Usías, se cree que Usías e Isaías eran familiares, cercanos. Usías era un rey, e Isaías quizás se había acostumbrado a depender de Isaías, de Usías, y no de su llamado como profeta. Él se le había olvidado que él era un profeta y que dependía total y completamente de Dios. Tanto él y como el pueblo de Israel dependían de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que comprender que como Usías significa Jehová es mi fuerza, de igual manera nuestra fuerza viene de Jehová. Ninguno de nosotros es fuerte porque es fuerte. De hecho, el mismo Isaías dice: no has sabido, no has oído que no hay ninguno otro fuerte. Y le dice: yo no conozco otro. El mismo Jehová dice: yo no conozco uno más fuerte que yo. En Isaías. Y Isaías dice: Él es la roca. Él es nuestra roca. Él es nuestra fuerza. Y cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Él, gloria al Señor, y ponemos nuestra fuerza en cualquier otra cosa que no sea Él, eso tiene que morir.
¿dónde está tu fuerza? ¿Quién es tu fuerza? ¿Sobre quién está depositando tu confianza, tu fuerza, tu fortaleza? Me gusta de David porque David era un guerrero. Conocía de estrategia de guerra. Había aprendido a pelear con espada, con lanza, con jabalina. Pero él decía que su fuerza venía de Jehová. Y él decía: aleluya, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque no dependía de su espada. Su fuerza estaba en Jehová. Pero aparentemente tanto el pueblo como a Isaías se le había olvidado que su fuerza venía de Jehová. De hecho, al mismo Usías, en segunda de Crónica, capítulo 26, verso 3, dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó, gobernó 52 años. Fueron pocos los reyes, hubieron reyes que duraron días, pero este hombre duró 52 años. El nombre de su madre fue Secolía de Jerusalén, e hizo los retos ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios todos los días de Zacarías. Ahí estaba el secreto. Persistió en buscar a Jehová en los días de Zacarías. Zacarías era un profeta conocido por visiones. Él se había hecho amigo de Jehová. Él sabía que dependía de Jehová. Y Zacarías era entendido en visiones. Aleluya. Y por eso se había hecho amigo de Zacarías. Cuando usted sabe que su fortaleza, su ayuda viene de Jehová, se ampara en Jehová y busca hombres que le temen a Jehová. En estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Ahí está el secreto. Buscar a Dios y creerle a sus profetas. Dice la palabra: temed a Jehová y seréis prosperados. Aleluya. Creed a sus profetas y seréis salvos. Aleluya. El secreto está en buscar a Dios y creerle a su palabra y creerle a sus profetas. Este es Usías. Y salió y peleó contra los filisteos. Rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia, el muro de Asdod. Edificó ciudades en Asdod, en las tierras de los filisteos, o sea, en las tierras de los enemigos de él, las tierras que eran de sus enemigos. Él allí edificó ciudades. La Biblia dice que Dios nos va a entregar las puertas de nuestros enemigos.
y que ni la puerta del infierno van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero hay que estar sometido a su palabra. Hay que creerle y hay que buscarle. Buscad, dice la palabra, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Ahí está el secreto, en buscar a Dios, en creerle a Dios. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gulbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Quiere ser altamente poderoso? Busque a Dios. ¿Quiere ser temido? Busque a Dios. ¿Se recuerdan lo que Dios le dice a Josué? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Todavía estamos hablando de Usías. Sus enemigos venían y le daban presente. O sea, cuando habla de presente es que le pagaban tributos. Estaban sometidos a él. Edificó torres en Jerusalén. Las torres representan la visión, porque en las torres se ponían a los hombres, a los atalayas, para vigilar. Y era un mandato del Señor y era algo que se hacía en la antigüedad. El tipo todavía está sometido a Dios. Y mientras nosotros, mire, la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus propios enemigos lo hace estar en paz con él. El secreto es estar en paz con Dios. Sus enemigos, tú puedes dormir tranquilo, puedes estar quieto, como dice la palabra. Y como yo predicaba en estos días, estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Asimismo edificó torre en el desierto, abrió muchas cisternas. El tipo, aún en el desierto, abría cisterna. No veía, no sabía lo que era sequía. Por eso es que dice la palabra que cuando nosotros andamos conforme a la voluntad, nosotros podemos ver el mar venir, el mal, y nos reímos del mal, porque sabemos que nuestra confianza está en Jehová. Porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en la Gabas, viñas, labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Yo le añado, y porque era amigo de Dios. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con las listas hechas por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador,
y de Baanía, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valiente y esforzado, era 2600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos, fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó un ejército de escudo, lanza, yermo, corsete, arcos y honda para tirar piedra. Humanamente el tipo estaba preparado. Preparó un ejército, preparó escudo. Pero la Biblia dice, hermano, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, no importa que nos hagamos ejército, hay que depender de Dios. El pueblo de Dios depende de Dios. El mundo allá afuera depende de sus bienes, de sus estrategias. Nosotros dependemos de un Dios que responde a nuestras oraciones, que tiene misericordia de nosotros. Pero el problema viene en el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enarteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted sabe lo que es un hombre que Dios lo escogió, lo levantó, lo guió, le dio sabiduría, le dio estrategia. Pero su corazón se enalteció para su ruina. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios, para que sea Dios quien gobierne nuestro corazón. Que nuestro corazón no se llene de orgullo. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Y ahí es donde viene el problema. Porque todo el pueblo de Israel confiaba en Uzías como su rey. Había visto que Dios lo libraba en su batalla. Había visto cómo Dios le daba sabiduría. Y este se enalteció. Dice que entró al lugar santísimo, que a él no le correspondía, solo le correspondía al sacerdote, al sumo sacerdote. Pero él se enalteció tanto. Y es ahí donde viene el problema, que representa nuestro orgullo. Esta generación se siente muy competente, muy capaz. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros dependemos de nosotros mismos, nuestra autodependencia. Yo tengo un problema, pues voy al banco, llamo a fulano. Y no es malo, no estoy diciendo que sea malo. El problema es cuando nosotros nos olvidamos de Dios. Isaías había visto la victoria de Uzías y ahora él se confunde porque Uzías murió.
Y empieza diciendo: en el año en que murió el rey Uzías. Hacía falta que Uzías muriera para que Isaías viera al Señor sentado sobre su trono, porque Isaías se había olvidado de su Dios. Isaías estaba mirando siempre a Uzías. Aleluya. ¿A quién estás mirando? ¿Sobre quién estás poniendo tu confianza? ¿A quién le estás clamando? ¿De quién depende? El peligro de olvidar. Mire, gracias, Señor. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo introduce en la tierra prometida, lo primero que le dice: cuídate de no olvidarte. ¿Sabe por qué? Porque somos muy olvidadizos. Cuando yo te introduzca en aquella tierra, cuídate de no olvidarte de tu Dios, de Jehová tu Dios, y de dónde te saqué, de tierra de servidumbre. Haz memoria de dónde Dios te sacó. Haz memoria de lo que Dios te libró. Haz memoria de lo que Dios te ha guardado. Y verás que no fue tu fuerza, fue la mano de Jehová. Aleluya. Hay mucha gente autodependiente que dependen, que creen que dependen de su trabajo, que creen que dependen de su fuerza, que creen que dependen de su finanza, y se olvidan de su Dios. Mire, si Jehová no guarda la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aleluya. Yo he visto generales con guardaespaldas, con fusiles, bien guardados según ellos, bien respaldados, porque se creen autosuficientes. Y lo matan hasta con un pincho. Nuestra confianza viene de Jehová. Isaías dice: en el año en que murió el rey Uzías, es el relato de su llamado. Vi yo sentado en un trono alto y sublime, ahora escuché en estos días una canción jocosa y movida que dice una gran verdad: arriba de Dios no vive nadie. Arriba de mi Dios no vive nadie. Y a Isaías se le había olvidado esto, porque él creía que el trono de Uzías estaba muy establecido, porque él estaba poniendo la mirada en el trono de los hombres, porque él estaba dependiente. Mire, él se había acostumbrado a entrar al palacio y salir cuando quería. Por eso es que el Padre Nuestro empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos, está arriba. Arriba de Él no hay nadie. Nadie lo supera. Nadie por encima de Él.
Por eso fue que Satanás dice: yo subiré al trono y pondré mi trono al lado del trono de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él lo veía allá arriba. Mi Dios vive allá arriba. Y no hay quien lo tumbe de ahí. Los gobiernos de los hombres vienen y van. Si no, pregúntele a Nabucodonosor, que se creyó ser muy grande y se enorgulleció y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia la que yo creé? Hasta que escuchó una voz. Tiene que morir el Usías que impide mi visión. Fíjese, hasta que no muere Usías, Isaías no ve este trono. Porque él comienza a decir en su mente humana: se murió Usías, el que salía y nos defendía, el que peleaba por nosotros, el que había sometido todos los pueblos. Y ahora, como dirían los mexicanos, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Diría él: se murió nuestro rey. Pero se le había olvidado que el Rey de Reyes y Señor de Señores no muere. Él es la roca y su trono es eterno. No hay quien pueda contra él. Pero ¿qué tiene que morir en mi vida para yo ver al Rey sentado? ¿Qué es lo que tiene que morir? Tiene que morir mi carne, tiene que morir el pecado, tiene que morir todo lo que impida que la gloria de Dios nazca en mi vida. En el año en que murió el rey Usías, ¿qué está impidiendo tu llamado? ¿A quién estás mirando? ¿Sobre quién estás poniendo tu mirada? Sobre un trono alto y sublime, él da una descripción de cómo los querubines y serafines estaban en medio de la alabanza. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías estaba viendo caos, destrucción, problema. Los querubines, los serafines estaban viendo toda la tierra llena de la gloria de Jehová. El problema es que a veces nuestros problemas nublan la visión y no nos dejan ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Se recuerdan de Pedro? El Señor le dice, lo llama a caminar sobre las aguas, y él va caminando. Mientras él va viendo a Jesús, él va caminando hasta que las olas del mar le subieron un poco y él quitó la mirada y empezó a ver las olas. Empezó a hundirse. Mantengamos nuestra mirada puesta en el Rey. Veamos lo que veamos. Sigamos mirando a Jesús. Siga viendo a Jesús.
Aunque ruja el mar, siga viendo a Jesús. Aunque haya problemas, siga viendo a Jesús y caminando. Aunque haya dificultad, siga viendo a Jesús. Aunque venga necesidad, siga viendo a Jesús. Aunque haya enfermedad, siga viendo a Jesús y caminando. Tuvo Jesús que tender la mano y decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es lo mismo que está haciendo Isaías. Su corazón está tambaleando, está sintiendo problemas. El mundo va a seguir en caos. El mundo va a seguir en problemas. Pero en medio del problema hay un Dios que sabe caminar y hacernos caminar en medio del problema, en medio de la necesidad. No quitemos nuestra mirada de Él. Lo lindo de esto es que Isaías dice en el verso 5: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo. ¿Qué es lo que está diciendo? La noticia se había propagado y tanto él como el pueblo habían comenzado a hablar inmundicias. Es lo que está diciendo. Dice: ya me morí. En medio de este caos han visto mis ojos al rey. ¿A quién? Al rey. Murió Usías, pero el rey Jehová de los ejércitos no ha muerto y no muere. Al rey Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Esto representa el fuego, la unción, la presencia de Dios, lo que tiene que venir a nuestras vidas para sanarnos, sanearnos. Y este carbón encendido era tan potente que dice que el ángel tuvo que agarrarlo con una tenaza. En medio del caos, acerquémonos al altar. En medio del problema, busquemos a Dios. Y va a venir fuego de Dios. Dios va a traer fuego. Fuego que santifica, que purifica, que gloria al Señor, que llena su casa. Fuego que regenera, gloria al Señor. Fuego que quema la enfermedad. Fuego que levanta al caído. Fuego que le da vista a los ciegos. Fuego que hace que los mudos hablen. ¡Oh, gloria a Dios! Pero tiene que morir Usías para que Dios le haga el llamado a un Isaías. Para que ese Isaías venga a fuego. Para que ese Isaías reciba fuego, tiene que morir Usías. Que se muera mi Usías. Hay muchos Usías en nuestras vidas que deben morir. En el capítulo 13 de Génesis, verso 14 dice, con esto yo termino. Después de esto, ¿verdad? Dice: Jehová dijo a Abraham, después que se apartó de él, después que Lot se apartó de él,
alza tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contarla, si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate. Alguien tiene que levantarse. Ve por la tierra a lo largo de allá, de ella a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimal de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. Lo pongo en contexto. Dios llama a Abraham a la edad de 75 años. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero la Biblia dice que Dios toma a su sobrino, Abraham toma a su sobrino Lot y se va con él. Dios no le dijo a él que se fuera con Lot. El nombre de Lot en hebreo significa velo o cubierta. Escuche. Abraham, como no tenía hijo, se llevó a Lot y estaba dependiendo humanamente en su descendencia de Lot. Pero esto había puesto en él un velo, una cubierta. Y durante ese tiempo Dios nunca volvió a hablar. Dios nunca volvió a aparecerse. Había en él una cubierta, había un velo. Hay gente que tiene cubierta, que tiene velo, que tiene que quitárselo, que tiene que empezar a depender completamente de Dios, que tiene que agarrarse de Dios. Pero una vez que se aparta de Lot, Dios tuvo que crear un conflicto para que ellos se apartaran. Entonces Dios se le aparece y le dice: tú ves toda esta tierra, mira para allá, mira para acá, todo esto yo te lo daré a ti y a tu descendencia. Pero todavía no tenía hijo. Pero Dios lo que promete lo cumple. Y Dios le había prometido a Abraham una descendencia. En el caso de Abraham tuvo que apartarse de Lot, separarse. Hay cosas que nosotros de las cuales tenemos que separar. Hay que apartarse. Y fíjese que yo dije nosotros, me incluyo. Yo soy el primero. Tiene que morir mi Usías. Tengo que apartarme del Lot. Tengo que quitar esa cubierta, esa dependencia. Hay gente que lo que tiene es, se ha creado un caparazón. Hay gente que no cree en nadie ni en nada. Se ha creado una cubierta, se ha puesto un velo, se cree muy fuerte y necesita quitarse esa cubierta. Como dice la palabra, venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Se recuerdan de David? Dios llama a David, lo unge por rey.
siendo aún un adolescente, y por años vivió huyendo de Saúl, sin David hacerle nada a Saúl. Por el contrario, lo defendía. Pero Dios estaba trabajando en el corazón de David. Aún así, tiene que morir Saúl, y también tiene que morir Samuel, para Dios establecer a David como rey. ¿Qué tengo yo que hacer morir? ¿Quién tiene que morir? Moisés, mi hombre viejo, mi carne, mi orgullo, mi gusto. Ese es el problema de esta generación. Nosotros no queremos morir a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. Y nos han enseñado que nosotros no tenemos que reprimir nuestros gustos. Pero lo que la Biblia dice es que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiero yo seguir a Jesús, debo hacer morir lo terrenal, lo humano, lo carnal, lo que no venga de Él.